Más minutos de descanso, ya estás. No, ya está. Es que si 10 minutos más no arrancamos. Tengo Va. unas ganas de tirarme a dormir acá. Va. Me ganaste la sombra. Me ganaste la sombra. Un poquito más para acá. Está calurosa la siesta. Sí, 2:30 de la tarde. Vamos a buscar agua porque Sí, ahora algo, se viene lo algo, mejor agua. sí. Y vamos a comer algunas galletitas. Allá se ve el pueblito, creo que está mucho más abajo que lo que dice el mapa. Es decir, venimos subiendo bastante empinado. Está durito. Izquierda, derecha. ¿Derecha ahora? No, izquierda ahora. Y en la otra la derecha. Y ahí son unas cuadras.
Hola. Buenas. Obrigado. Ay. Ay, qué feo. Mucha subida para llegar hasta acá. Mucha subida. Y bueno, el olor normal. Hola, Tiago. ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Estoy Ah, transpirada. não tem importância. Tudo bem? Oi! E aí, gente? Olá, seguidores de Viviendo el Camino. Hola, hermano. Tudo bem? Todo bien, ¿no? Oh, Gracias por la super recepción. cargados como todos los cicloviajeros. Y mira, estas van a quedar. Claro. Estas Ah, van a ¿eh? quedar. Sí, las tenemos que cambiar. Ah, ok. Sí, sí. Y después cargado en general, como siempre. ¿Beben cervecitas? Sí, pero si me das un. Claro. Una pausita. No tiene alergia a nada. No. Cerveza, nada. Yo le regalé la mía Cruz igual. Actualmente creo que alergia a las subidas. De a poquito me va irritando un poco. Sí, sí. Bueno, finalmente ya estamos bañados, ya empezamos nuestros descansos alejados de las bicicletas. Y también finalmente llegamos después de tanto tiempo a Botucatú, pero lo importante es que llegamos a conocer a Tiago y a Flavia, a quienes de alguna manera sentíamos que conocíamos porque desde el 2017 estábamos en contacto con ellos viajaban en bici también en esa época, viajaron por muchos años, 2 for Trips, ahora son 4 for Trips, se multiplicaron. Hola. Son los Más viajeros nuevo mini ciclo viajero. Hola. y los viajeros, como dice Karen, que siempre seguimos, los únicos en tándem, por eso Sí. lo estamos matando a preguntas, porque para nosotros es todo muy nuevo. Mayormente el que va atrás siempre son las inquietudes. Pero La bueno, pobre Flavia. pobre Flavia. Han recorrido el mundo, entonces es un placer estar compartiendo las historias. Pero siempre nos preguntaban, ¿está pedaleando? Cuando nosotros estábamos... Es que yo creo que el motor es atrás siempre, ¿no? Ah, Ah, sí, verdad. Pero bueno, chicos, gracias por recibirnos. La verdad que para nosotros es una felicidad enorme Es estar una acá. honra recibirlos aquí. el motor iba atrás, pero el freno iba adelante. Ah. Porque el de atrás no tenía freno. Es coordinación total, no hay otra. Muy legal. Muito legal. Muito legal. E aí, tudo bem? Si bien nuestros amigos han dejado de pedalear momentáneamente y tienen su hermoso motorhome, no abandonaron totalmente la bici. Momentaneamente por uns 2 años, 2, 3 años que hace. Pero no abandonaron las bicis porque le dedicó mucho tiempo a colocar este soporte. Creo que Tiago no va a abandonar nunca Antes la bicicleta. antes la bici que nos llevaban, ahora que no, Ahora van a nosotros dedicarse que a llevar. llevamos la bici. Solo para saber si... Ah, no, quedó bien. Quedó súper. Aquí la cubierta bastante gruesita. Sí, se puede mover esto. No podemos... ¿Va a estar lista para llevar las nuestras? Sí, Considerando, por supuesto. Claro. considerando el lomerío que hay acá. No, hay que pedalear. Ya va a haber tiempo para un motorhome quizás. Quizá en futuro. Cuídenlo porque después quizá lo vendan.
Y bueno, Sí, ahí puede puede comprar. que haya un posible comprador en cuotas, por favor, y en pesos argentinos. É fácil de levar para Argentina? Ou... Sí, no pasa nada. E quando você vê, você cai. Só pode cair na ruta. Buenísimo, vamos a hacer un cambio. Ya no va más. Van a quedar disponibles para el que la necesite. Oh, que bueno, muchas gracias. Como habíamos dicho, era llegar a Botucatu y cambiar finalmente las cubiertas. Ayer terminamos de confirmar esta decisión. Si bien no pinchamos, estas cubiertas hacen que la carga sea un poquito molesta y se incline. Agarrabas un pozo y se tumba toda la carga, entonces no son muy fáciles de transportar. Son de alambre, entonces tampoco se pueden plegar mucho sin que se rompan. Pero entonces, sin perder tiempo y aprovechando este amplio espacio que tienen los chicos acá, un hermoso taller, ahí están todas sus bicicletas, pusimos manos a la obra. Ya está, la mía ya está con las nuevas cubiertas. Hay mucha diferencia entre este modelo y este, son de la misma marca. Estas son las que duraron 22.000 kilómetros. Inicialmente eran lisas, no eran de estos tacos, pero ya se puede ver que está agrietada. En la de Karen se puede ver aún mejor. Al hacer así ya se ve el celeste, la banda protectora. Y estos taquitos nuevos, si bien ahora no nos va a hacer mucha utilidad porque es mayormente pavimento, posible el año que viene, nos van a servir por uno de los caminos que tenemos pensado hacer. Así que bienvenidas, son un poquito más gruesas. Coloco la mía y termino con la de Karen, aprovechando que ya tiene un rayo roto para hacer todo el cambio. Bueno, esta es la rueda trasera de Karen. A ver si se llega a ver. Ahí se ve la banda protectora y todas las grietas. Si bien tiene dibujo todavía, bueno, es una forma así, tiene un dibujo todavía en la parte superior, tiene muchas grietas. Esa es la banda protectora, donde anteriormente no pasaba nada. Alambres, vidrios, ahora sí. Hasta días antes de llegar a la ciudad le estuvimos diciendo Botucatu. ¿Por qué motivo la pronunciamos mal? No sé, se ve que una vez lo dijimos así y nuestros cerebros guardaron esa información. Pero el nombre correcto es Botucatu, con el acento, y es una palabra que tiene origen en el tupí guaraní, donde Botu significa viento y Catu significa bueno, así que sería buenos vientos o también traducido por algunos como Buenos Aires.
El nombre de esta ciudad está motivado por los vientos fríos y constantes que descienden desde las mesetas cercanas, los cuales no solo contribuyen a la frescura y a la calidad del aire, sino que también juegan un papel fundamental en la moderación de las temperaturas extremas. Esta brisa, generalmente nocturna, que proviene de las alturas, ayuda a mantener un clima más templado en comparación con otras regiones del interior de Sao Paulo. La influencia de estos vientos se extiende durante todo el año, favoreciendo noches frescas que equilibran las temperaturas diurnas más cálidas. Pero parece Ah, no sé claro, qué y sabe a sí, tamarindo. sí. Tamarindo. Sim, era o Chaves que vendia, ele e o Kiko. No, el Chávez. Sabor de limão. Chao. Sabor de limão, gosto de cor de não sei o que, gosto de tamarindo. Tiene ganas, sí. Hago lo que Ya el asador ya tiene sed, me parece. A las experiencias. Salud. Salud, saúde, Viva. saúde. Salud. Enquanto las mujeres se divierten, los hombres trabajan. Nosotros trabajamos, Trabajando. nos hidratamos, Chupando una cervecita. cervecita y paciencia. Vamos a tener Paciencia, claro. Lo rico se hace esperar, más por un asador como. Não. E aí, Karen, que tal o lugar? Bom, né? Imagina você tá viajando de bicicleta e chega num lugar assim. Já era, né? É só montar a barraca, pegar água, ir no mato fazer cocô. Então... Eso lo borramos, lo que dije. ¿Es la realidad? Mira, ese es el famoso vuelta y vuelta, Karen. Vuelta y vuelta. No, no, él lo sella Sí. y después lo cocina lento, ¿cierto? aí eu vou cortar em bife, sabe? Ah, perfecto. Porque o legal é você deixar ele bem, formar uma casca em volta dele. Mas pra dar um... Como é que eles falam? Selar. Sellar. Sechar.
fechar em café. Sí, sí, sí. Eu não consigo ser vegano, eu tento, mas é difícil, né? É difícil ser vegetariano. Muita A gente tentação. olha assim, é muita tentação. Esse tem que borrar também, senão gera muitos haters. Entonces queda como una almohada. Y a la vez si tengo que viajar, Tchua. Tchua. As moscas estão loucas. Abelha com mosca, com... Oh, pelo amor de Deus. Eu como tudo. É por causa da carne, as moscas ficam doidas. Ficam doidas. Pode levar, cara. Acá estamos disfrutando del agua del río Capibara, ¿no? Capivara. Ya concluimos que es el río Capibara, acá muy cerquita de Botucatu. ¿Cuánto estamos? A 8.5 kilómetros. 8.5 kilómetros, a un lugar que ellos vienen siempre a disfrutar y a compartir con la gente que reciben, así que bueno, un placer ser agasajado de esta manera. Gracias nuevamente, siempre estamos muy felices que están aquí con nosotros. Sí, comimos un lindo churrasco, una longipaun o choripán y acá tomando, hidratándonos en este río tan lindo. Es un día de semana, entonces estamos solos. La verdad que esto no, como hablábamos recién, no, es algo que no tiene precio. Sí, bueno, gracias amigos por... Muchas gracias por tu visita. Así que a seguir disfrutando de esto. El municipio de Botucatu tiene una variación significativa de altitud, lo que hace que puedan distinguirse tres zonas: la zona baja, la zona serrana y por último una zona de transición entre las dos primeras. Esta variación es uno de los factores que explican la gran diversidad de clima y vegetación de la región. Asimismo, los cuerpos de agua también abundan en sus tierras, las cuales son drenadas por dos cuencas hidrográficas, la del río Tieté al norte y la del río Pardo al sur, existiendo también otros ríos que atraviesan el municipio: el Alambari, el Piracicaba y el Capibara. Esta es la famosa tándem. ¿Está el pedal? El pedal. Ah, por isso. Vamos a ayudarlo. Tchan. Ay, Dios. Let me see if the brakes are working. Yes, we have Yes. brakes. And, let's wait for the... Let's see. Falta Flavia, que es la que pedaleaba. I will put in... No, I think it's okay. Let's do something. Let's Es para acá subida, wait for super Vamos a bajar. Sí. ¿Para allá o para allá? Ah, claro. Para acá sube, para allá baja, pero así. A veces para empezar subiendo es más duro. Entonces mejor bajas y va con equilibrio, y ahí, pero para Doblar. dobrar assim, para girar com a tandem é mais difícil Complicado. também. É, porque ela é grandona, parece um caminhão. Parece um caminhão assim. Bueno, vamos hasta la esquina.
1, 2, 3 y tiene que decir 1, 2, 3 ¿sí? 2, 3. Para que viene un auto, para que viene un auto. Tres contra mano. Sí, por eso. Sí, pero... Tiremos la vuelta. Sí. Dale, chicos. No sé si no te la cambio. No, vení, vamos porque no puedo manejar. Es cuestión de costumbre. Yo no Sí, es costumbre. me acostumbraría. Sí, pero... ¿Querés tirar una foto así? Así cualquiera viaja. La velocidad que agarra. Que no explote ningún globo.